Acá está la pregunta en color rojo. ¿Qué nombre le daríamos a una teología que nos piense en cómo salir de la corrupción? Claro, la teología no nos va a sacar de la corrupción, pero ¿cómo le llamaríamos a esa teología que suponga una superación de la corrupción? Superación, si es que se puede eliminar. Superación podría entenderse mal porque vamos a ser más corruptos, ¿no? A ver, ¿quién se lanza al ruedo? Anima. ¿Quién quiere responder a la pregunta? Carlos, te veo con ganas de hablar. Sí, varios temas, claro. 3 temas que podrían definir, tal vez podamos escoger una de ellas. Y también del aporte de nuestros compañeros, ¿no? Es, por ejemplo, teología de la verdad práctica, ¿no? Ya. Teología de la verdad práctica, el otro sería teología de la honestidad, pero me gusta más este tercero, ¿no? Teología de la decencia. Ajá. Sí, Ya. por ahí más o menos. Teología de la decencia. Y abajo habría que ponerle, si publicáramos un libro con el nombre Teología de la Decencia, habría que ponerle un subtítulo, ¿no? ¿Cómo salir de la corrupción? Algo así, ¿no? O elementos bíblico-teológicos para salir de la corrupción. ¿Podría ser? Claro. Porque muchos entienden la decencia como el vestirse bien, ¿no? Me he vestido, estoy decente, ¿no? Entonces, de repente, por ese lado de la decencia no es. Claro. Muy bien. A ver, entonces, ¿quién sigue? José Bisi, José Cuya, Alejandrina. La pregunta es, repito, aquí está en rojo. ¿Qué nombre le daríamos a una teología que hable de salir de la corrupción? Teología de la integridad. ¿Sí? ¿Puede ser? Teología de la integridad, ¿no? Muy bien. ¿Otro nombre de otro participante, otra sugerencia? ¿Alguien más quiere intervenir? Es que hay que pensar, hay que construir pensamiento, que supone un análisis de la realidad, de la situación y una propuesta. Entonces, el nombre debe llevar, la propuesta debe llevar un nombre, el nombre de esa teología que reflexiona sobre una realidad y que propone algo. Como les dije, el mundo está por estallar, el mundo se va a suicidar, estamos en peligro, el planeta está en peligro de extinción, teología de la esperanza humana. En la América Latina y los países del subdesarrollo son dependientes. Entonces, ¿qué proponen? Teología de la liberación de la dependencia. O el planeta también está mal, la ecología es un problema, ecoteología, ¿no? O sea, cómo hacer teología ecológica. O que hay un problema con la situación de género o problema de la mujer, más específicamente, teología de la mujer. Y así hay teología de la salvación, teología de tal o cual cosa. Si el problema es la corrupción, ¿cómo se llamaría aquella teología que nos saque de la corrupción? No que nos saque, ¿no? Sino que hable o que proponga salidas de la corrupción o a la corrupción. Ya hemos dado algunos, ¿no? Carlos dio
Teología, ¿qué me dijo? Hágame dar. Teología Carlos, de la perdona. decencia. De la decencia. Muy bien. A ver, déjame agarrar por acá, poner esto por este lado. Teología de la decencia. Decencia es con C nomás, ¿no? Alejandrina propuso teología de la integridad, ¿no? A ver, los Carlos primero y Carlos segundo. Pastor, ¿Qué? Sí, dígame. Pastor Bernardo, estaba pensando en teología de la integridad. También, como Alejandrina. Alejandrina dijo de la integridad. Sí. ¿Tú también estarías en esa línea? Sí, viendo, ¿no? ¿Ya? Claro, lo que hay que pensar es qué es lo opuesto a la corrupción para proponerlo como alternativa. A ver, el otro Carlos, ¿qué dice? Carlos Cuya, José Cuya, perdón. ¿Está José o todavía no llega? A mí que todavía no. Que va a salir a comer un caldo de gallina a estas alturas. Aunque ya no venden a estas horas, ¿no? Pastor, yo propondría teología de la dignidad. Sí, tal vez se le pueda aumentar humana, ¿no? Teología de la dignidad humana. Humanas. Bien. ¿No? Sí, pastor. Muy bien. Ese es Joel, ¿no? Sí. Allá. Entonces, Carlos no hay, José Cuya no ha llegado todavía. Ese es el problema de cuando no ponemos la imagen, no sabemos si están o no están, y aparentemente están o no están. Y ahí el problema. Bueno, la otra pregunta que tenemos que hacernos es, de toda la problemática, ¿cuál es la más grande y la más grave? Hemos hablado por un lado está la pandemia, la violencia, la crisis, la corrupción a nivel de todas las instancias sociales, desde la casa, el hogar, la escuela, la iglesia, el puesto policial, hasta las autoridades más arriba. O sea, una situación endémica de corrupción, ¿no? Entonces, la pregunta para ver si estamos en lo correcto, ¿cuál es la situación más grave? Aquí hemos dado una idea acerca de la corrupción. Ante una situación de corrupción proponemos una teología de la decencia, que incluye la integridad humana y que supone la dignidad también, ¿no? ¿Qué otros peligros conlleva la corrupción que deberíamos evitar? Y ahí sale el nombre también de la teología. Podría ser teología de la anticorrupción. Solo pensando en voz alta, ¿no? Pregunto, ¿cuál es la situación más grave por la que atraviesa el país ahora? A su modo de ver. Puede ser social, lo económico, lo político, lo religioso, lo que fuera. En cualquiera de esos órdenes. ¿Hay nadie que me conteste? Pastor, Sí. en este tiempo puede ser lo económico, ¿no? La crisis más grave. ¿En estos momentos o siempre? Ese es un problema de siempre. Pero ahora creo que de todas maneras, ¿no? Se ve la crisis en este tiempo por el problema que está atravesando. Ya.
Grave con B chica, ¿no? Perdón. Pastor, No, preguntaba si grave se escribe con B chica, ¿no? Sí, con sí. B. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación más grave del Perú? Que hace que el Perú no desarrolle. Para mí es la corrupción, pastor. Sí, la corrupción. Ya. Para otro, me dijo la economía, ¿no? O la crisis económica sería, ¿no? Crisis económica. Ya. ¿Qué más? ¿Qué dice Joel? Yo dije la corrupción, pastor. Tú dijiste corrupción, ya. Crisis económica. ¿Qué otro problema habrá? Que sea grave, grave, así. Medular. A la cual hay que atacar primero. Porque si no, estamos con paliativos por acá, estamos yéndonos por las ramas, pero no al tronco. Hay crisis político, ¿no, pastor? ¿Ya? Crisis económica, crisis política, Político. a crisis de los políticos. Ajá. Claro. Sí, pero se llama, como es femenino, la crisis política sería. Ok. Muy bien. Tenemos crisis política, crisis económica, corrupción. ¿Qué otro problema hay? Violencia, el feminicidio, ¿dónde entra? Claro, Vamos. está. Violencia en varios niveles, ¿no? ¿Qué más? Delincuencia. Sí, la inseguridad ciudadana, ¿no? La delincuencia que produce inseguridad, ¿no? ¿Qué más? En los beneficios laborales también, ¿no? ¿Ya? Hay un problema también, ¿no? Hay falta de empleo, digamos, déficit laboral de repente, ¿no? Claro, en este tiempo es un problema serio. Hay muchos que, Que no hay trabajo y también si hay, es injusto lo que le pagan, ¿no? sí. Déficit laboral e injusto. ¿Qué otro problema hay? La falta de liderazgo, pastor. No tenemos ningún líder a la vista. Ya. Algo así que acefalía. Exacto. Acefalía es cuando acéfalo, kefas es cabeza, pero no. Falta de liderazgo, falta de conducción, falta de una cabeza en varios órdenes, ¿no? Acefalía. Más. Y en lo religioso, ¿cuál es el problema? A nivel nacional. O en lo religioso estamos bien todos. La Iglesia Católica es la única que es defendida por el Estado, tiene todas las prerrogativas. Los demás somos sectas, grupos religiosos maléficos. Yo diría falta de libertad religiosa, ¿no? Claro, ¿O no? Bueno, viéndolo, creo que sí, en unos ámbitos, ¿no? Después, en unos lugares, después, de todas maneras hay ese problema. Discriminación, ¿no? Claro, a los cristianos les ven Discriminación como... religiosa. Sí. Y en lo cultural, lo educativo, la salud. En lo cultural, ¿cuál es el problema? Hay crisis educacional, ¿no? Voy a ponerlo ahí porque ya me va a faltar espacio. Y de salud. O sea, el problema hay de diferente tipo. Si tomando estas cosas, corrupción, crisis económica, política, violencia, delincuencia o inseguridad ciudadana, déficit laboral e injusto, acefalía, falta de dirección, discriminación religiosa, crisis educacional, problema de salud, crisis de salud, etcétera.
de todos ellos, cuáles son efectos y cuáles son causas. Unos son causas y otros son efectos. ¿Por qué la gente es corrupta? ¿Por qué los empresarios son corruptos? ¿Por qué los políticos son corruptos? ¿Por qué todo el mundo entra en la corrupción? Por el amor al dinero. Sí, puede estar la ambición. La consecuencia de todos los males, ¿no? Es toda la corrupción, todo eso es por el dinero, ¿no? Sí. Yo veo la injusticia, por ejemplo. Como no hay justicia, entonces sálvese quien pueda, pero aquí ya nos metemos a hacer. O sea, si yo me presento como empresa a una licitación y ya todo está amarrado y ya saben a quién le van a dar la buena pro, entonces no hay justicia. Y eso me lleva a mí a la corrupción. De repente, la injusticia es a lo mejor la causa, ¿no? ¿O hay otras causas? Sí, pastor, de ¿Por ahí qué la parte, gente... ¿Perdón? de ahí parte todo. Ya. Pregunto, ¿por qué hay pobres? ¿Por qué somos pobres? Por la injusticia. Por la injusticia. O sea, hay algunos problemas que son causa de otros. Y entonces, algunas situaciones son consecuencia de acciones más abajo. Unos son efectos y otros son causas. Claro, en algún momento una causa puede ser un efecto también, claro. Pero hay situaciones causales y hay situaciones que son efecto de otras causas. ¿El Perú siempre ha sido pobre? Desde sus inicios en las culturas antiguas. De pobre no ha sido pobre, ¿no? Solamente que, como dijo, me olvidé ahorita el nombre que dijo, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Raimundo. Ahí está. Creo que será, pastor, por falta de una buena orientación que no ve las riquezas que abarca el Perú y el mismo Perú no lo puede explotar, ¿no? Sí. Por la mala corrupción, ¿no? Tantas minas, todo hay en el Perú, pero incluso es uno de los países que el gas, que tiene mucho gas y es uno de los países que lo vende más caro. Claro. Muy bien. Déjeme poner aquí, quiero un cuadro para poder escribir acá. Ya. La pregunta es, ¿por qué somos pobres? ¿O por qué hemos llegado a esta situación de pobreza y marginalidad? No me deja escribir aquí. Estoy buscando el origen de las cosas. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Una respuesta muy evangélica es por la idolatría que hay en el país, ¿no? Pero Por la idolatría, que es otra forma de decir por el pecado, ¿no? Ahora, con ese criterio, ¿quiénes son los idólatras? ¿O todos somos idólatras? ¿Qué piensa, José? ¿Idolatría de quién? ¿De la Iglesia Católica? Yo creo que cada quien es idólatra, ¿no? Tiene su ídolo, cada uno de nosotros, y eso es un problema.
Claro, la pregunta es por qué hemos llegado a esta situación de corrupción, crisis económica, política, violencia, delincuencia, déficit laboral, acefalía, discriminación religiosa, crisis educacional, crisis de salud, ambición, deslealtad, políticas neoliberales que no son nuestras. Entonces, la respuesta que me da José es por la idolatría. Que es una respuesta muy religiosa, ¿no? Quiero que piensen en el por qué. ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué hay crisis económica, política? ¿Por qué hay delincuencia? Joel, Sí, yo dije ¿qué por la, pensáis? ¿Ah? yo dije por la idolatría. Sí. Ah, tú eres el que ha dicho ya, perdón, me confundí, pensé que era José. Por la idolatría. O sea, ahí los católicos serían los culpables. O los incas que adoraban al sol. O los pueblos de nuestro país que adoraban a los animales. ¿A qué idolatría te refieres? ¿O lo has soltado así nomás? No, bueno, como cristiano entiendo que la idolatría es un pecado muy, muy, muy grave, ¿no? Y la religión católica, pues católica romana es la correcta, ¿no? Su Ellos son los culpables. su principal debilidad es la idolatría, que ellos saben, pero no se corrigen, ¿no? ¿Tú crees de verdad eso? ¿O me estás bromeando? No, yo creo de verdad. ¿Así? Bueno, puede ser, no sé. ¿Qué piensan los demás? Que las causas de todos los materiales, sociales, económicos, políticos son espirituales, la idolatría. Por lo menos es la principal causa, pero hay otras causas. No tiene nada que ver los imperios que han venido, el imperio español, el imperio inglés, el imperio norteamericano, que han saqueado nuestras tierras de idolatría. Pastor, la ambición. ¿De quién? Del De hombre. políticos, de los grandes líderes, ¿no? Que quieren amontonar solo para ellos las riquezas, el dinero, todo lo Se lo que voy a hay. poner en términos generales, por la ambición de unos, ¿no? De Claro. unos en contra de otros. Por ejemplo, los españoles vinieron a llevarse el oro del Perú, ¿no? Sí, Ahora los chilenos, sí, nuestro gas, desde que el gas de sí, camiseta y muchos. correcto. La ambición de unos en contra de otros y no respetan a los demás. Muy bien. ¿Qué más? Pensemos porque estamos haciendo teología, Este, elaborando una propuesta frente a una pastor, realidad. Sí, la desigualdad social, ¿no? Este, claro. la desigualdad es un problema serio también, ¿no? Que Ahora, pero ¿por qué hay desigualdad social? ¿Por qué hay unos que son pobres, otros que son ricos? Por la ¿Por qué injusta, unos tienen trabajo y otros no? por la injusta distribución de la riqueza. Eso. Hay que acusarlo de marxista a Joel, ¿no? bueno, pastor, hay unos que tienen que tienen más acceso, ¿no? A los Los recursos, bienes. a los bienes, claro, y muchos no tienen acceso a los bienes que el Perú tiene, No, ¿no? sí. Ese es un problema también que Ahora, ¿por qué no tienen acceso?
¿No se supone que el Perú es de todos? Claro que se supone que es de todos, pero se han hecho dueños unos cuantos. Y eso O ocurre en sea, todo el mundo. ¿y cómo Nos han se llama hecho, eso? ¿cómo lo llamaríamos, doctor? Expropiación de riquezas, ¿no? De tierras y de todo. Se Claro, han apropiado injustamente. Se llama expropiación. claro, y ellos lo explotan, hacen lo que quieren y se hacen ricos. Claro. Y no hay nadie que los controle. No hay nadie quien les controle. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Claro, eso todo es una corrupción, pues, incluyendo todos los jueces, todo es un problema de corrupción y para sacarlo eso, como dijo José Cuya al comienzo, se necesita un antídoto, ¿no? Y el único antídoto Ya. es Dios. Ya. Bueno, porque son religiosos les voy a perdonar. Entonces, ¿y por qué Dios no lo hace hasta ahora? Si fuera cierto. Porque Porque está de acuerdo con los ricos. no, claro que no. ¿Y por qué no lo hace? El Perú tiene más de 2000 años. Cuando Jesús vino, ya existía el Perú aquí. Ya existía cultura. Cultura paraca, cultura chimú. Ya existía. Antes, 1000 años antes de que Cristo venga. Cuando Israel está saliendo del éxodo, está haciendo su éxodo, ya había aquí la cultura caral. Y entonces, ¿por qué Dios no nos ha liberado? Porque somos idólatras. Porque Dios no nos hace justicia, porque no le da la gana. ¿Por qué? Ahora, eso que yo soy evangélico, imagínate, se encuentra con un marxista de verdad, Pastor, nos hace leña. Dime, Carlos. yo creo que es bueno ese tema de poder decir de que Dios nos va a salvar, ¿no? Porque en realidad, cuando estoy preguntado cuál es nuestro problema, ¿no? Yo creo que nuestro Sí, problema es el pecado. Y el pecado no ya, está en un solo grupo de personas, está en todos, ¿no? Y claro, finalmente claro. vamos a vivir haciendo el pecado y el pecado, o sea, la corrupción es el reflejo del pecado que abunda en nuestro corazón como seres humanos. Ya, Yo creo que Dios es la salida, pero aquí es la buena pregunta que usted hace, ¿no? Dios ya ha creado el mundo, la tierra y el Perú y toda nuestra realidad. Ya tiene muchos años, sin embargo, Dios parece no hacer nada, ¿no? sí. Pero yo creo que no, Es lo que dice mucha gente, ¿no? Mucha claro, gente dice, ¿y dónde está Dios? claro. Yo creo que no depende mucho ya, si queremos ponerlo en esos términos de Dios, ¿no? Porque Dios ya ha dejado su palabra, ha dejado su evangelio. Nuestro gran problema es que como cristianos, partiendo de nosotros, mucha de la verdad que Dios nos ha revelado no la vivimos, pues. Ajá, Nosotros también somos parte de esa corrupción, somos parte de ese mundo de deshonestidad. Hablo en términos generales, ¿no? claro. Y que finalmente yo creo que Dios ya ha hecho bastante, ¿no? Con el hecho de enviar a su Hijo en medio de este mundo y Él siendo ese mensaje vivo, ¿no? Ese mensaje práctico y que finalmente nos ha dejado el legado de poder vivir su ejemplo, pero lo Ya, que nos yo estoy falta es poniendo vivir, eso que dice, estoy vivir poniendo ese, eso que dices como, ya, como inconsistencia de la fe cristiana, ¿no? sí, Ya y el sabemos, llamado ya es a tenemos, pero vivir, somos, claro, el llamado es ¿eh? vivir la fe, ¿no? Vivir la fe, hacer eso lo que decíamos al principio, la ortopraxia, ¿no? Sí, Hay mucha ortodoxia en nuestra mente y somos un país, parecer, católico, pero no hay nada de católico en nosotros, no hay nada de cristiano en nuestra vida política, en nuestra vida pública, ¿no?
Entonces todo eso solamente es un adorno. Y nuestro llamado es a vivir de manera práctica nuestra fe, ¿no? Desde nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en la familia, Por eso entonces quiere cuando decir que vamos hay al mercado. inconsistencia. Claro. Ya. Yo creo que ahí en realidad está lo más difícil, vivir la fe, ¿no? Claro. Pero ahí está el llamado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué No, más? debe tener la comodidad de la iglesia. La iglesia se ha buscado un lugar cómodo y no está haciendo la sal de la tierra, ¿no? Porque la sal es la que va a combatir la corrupción a través de la denuncia, a través de la lucha. Pero para Ya. ello, los cristianos no debemos tener rabo de paja, pues, ¿no? Porque si salimos a denunciar la corrupción e inmediatamente nos buscan por cualquier motivo, lavado de activos, etcétera, Claro. ya, ya no Porque ni tenemos. siquiera estamos dando informes a la SUNAT de los ingresos y egresos de la iglesia, ¿no? ¿Cómo se llama eso que tú has dicho? Porque Carlos habló de la inconsistencia de la fe. Ahora tú estás hablando de otro tema de la iglesia. Bueno, que nos hemos vuelto cómodos o falta ¿cómo puede decir? Falta de consecuencia, ¿no? Ética. Sí, claro, consecuencia ética. Ah, porque decimos, pero no hacemos lo que decimos. O sea, somos inconsecuentes. Y como usted decía en algún momento, la falta de profetismo de la iglesia, ¿no? Ajá. Sería ausencia de profetismo. De la Los iglesia, profetas brillan por su ausencia. sí. No hay profetas que denuncien la maldad, el pecado. O se mueren de miedo cuando ven dentro de la iglesia el pecado, no dicen nada. Eso se llama complicidad, ¿no? Esta es la situación. Aquí estarían las causas. La situación del Perú es una situación grave por la corrupción, crisis económica, crisis política, casi crisis en todo. Hasta la educación teológica está en crisis. La gente no quiere ni estudiar siquiera. Bueno, ahora, ¿a qué se debe todo esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Por la idolatría, por el pecado, por la ambición de unos que respetan el bienestar de los demás, la desigualdad social, la injusta distribución de las riquezas o la expropiación de riquezas en manos de terceros, ¿no? Terceros que se llevan todo. Inconsecuencia o inconsistencia de la fe cristiana entre lo que se predica y lo que se hace, que es falta de consecuencia ética. Y no hay profetas, no hay palabra, no hay quien diga nada. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué hacer entonces? Esa es la pregunta. Frente a una situación como la que hemos descrito y frente a las posibles causas que estamos viendo, ¿qué hacemos? ¿Nos retiramos del seminario? ¿Nos dedicamos a otra cosa? ¿Denunciamos al pastor y nos botan de la iglesia? ¿Denunciamos, vamos a la policía y el juez nos mete preso más bien como calumniadores o como gente que está difamando y no tenemos pruebas? ¿Qué hacemos? Algo tenemos que hacer, supongo, ¿no? O no, nada. Pastor, creo que frente a la corrupción,
los creyentes no podemos quedarnos inertes, ¿no? Claro. Tenemos que dar o ser los profetas como en los tiempos de la apostasía en Israel, ¿no? Ya. Y que era propiciado por los propios reyes, ¿no? Y que a pesar de Sí. eso, pero con justa rebeldía, ¿no? Se levantaron Ya. para proclamar lo que era verdadero, era el hecho de volver a los caminos que, sí, no de hablar de los caminos de Dios, porque la gente secular no reconoce eso, pero sí volver a los principios como nación, que son principios en las cuales se han formulado a partir de nuestros postulados cristianos, ¿no? Pero volver a Ya. eso y vivirlo, ¿no? Pero como iglesia también creo que está el desafío como decía el hermano Joel, a vivir lo que predicamos, porque de nada sirve levantar una voz profética si también nosotros somos parte o estamos coludidos a Así la es. cuestión. Entonces Claro. creo que esas dos cosas son importantes, ¿no? La voz profética, pero también vivir de manera La práctica. consecuencia ética, claro. Claro. Muy bien. Y ¿Qué aportar, ¿no? más? Porque no solamente es hacer denuncias, sino también estar involucrados Construir, en claro. la participación civil, ¿no? La iglesia debe Sí. tener ese rol civil. Claro. Acá estoy poniendo entre comillas la rebelión de los profetas, ¿no? Rebelión profética, volver a los principios como nación, a los ideales, por lo menos originarios en la formación de las naciones, ¿no? Al sueño de Bolívar, de una patria grande, única. Vivir lo que predicamos. ¿Qué más? Pastor. Necesitamos volvernos a Dios. ¿Cómo? Necesitamos volver nuevamente a Dios, a las enseñanzas de Jesús. Y decía la palabra de Dios en el Evangelio, no recuerdo tanto, que este género no sale si no es con ayuno y oración. Creo Claro. que Dios tiene que levantarse nuevamente, ¿no? A Sí. esos principios. O sea, hay que Pastor. volver a convertirnos, ¿no? Así es. Pastor Bernardo, Sí. Joel mencionó una parte que es cierto, ¿no? Muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, nos hemos sentido cómodos solamente con aceptar a Cristo. Nos hemos quedado ahí plantados. O sea, estamos Ya. en un ambiente que estamos cómodos y no estamos actuando como debe actuar un verdadero hijo de Dios, ¿no? Claro. Y eso también es un problema que nos está pasando casi a todos, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Hay que darle un nombre. Justo estaba pensando en cómo ponerle un nombre a eso, ¿no? Ya. Pero ya más o menos está dicho aquí, ¿no? Lo que hemos hablado. ¿Qué es la consecuencia ética, ¿no? Vivir lo que predicamos. Y está aquí. ¿Qué más sería? Pensemos un poquito, a ver. ¿Cómo le metemos diente a todo esto? Yo creo que también, pastor, un problema es ¿La qué? se fue la señal, ya volvió. Pastor, un problema también Sí. sería, creo que la educación, ¿no? De la educación personal, ¿no? Ah, Como dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y muchas veces por cerrarse solamente por no querer tener un conocimiento bueno acerca de todo lo que sucede, de las cosas, nos hemos estancado y no conocemos la situación que causa los
la corrupción y eso. Y yo creo que también se necesita una buena educación, ¿no? En ese aspecto. Claro, ayudar a que la gente tome conciencia, se llama concientizar. Educar adecuadamente, ¿no? Claro. Y ayudar a tomar conciencia, concientizar. Porque la gente como que no toma conciencia de la realidad, ¿no? Claro, no toma conciencia. Y haciendo esto, ¿ya podríamos vencer la corrupción o hay algo más? Ya haciendo esto, ¿ya podríamos salir de la crisis económica, política, religiosa, cultural? ¿O qué falta? Yo diría que hay que unirnos, unir esfuerzos con otras, voy a llamarle así, fuerzas vivas de la sociedad. Solos no podemos. La iglesia sola como iglesia, como denominación, no puede. Pero si nos unimos todas las denominaciones y todos los miembros de la fe cristiana, ya haríamos una fuerza mayor, ¿no? Porque el enemigo es un gigante. Salvo que usted y yo tengamos complejo de David, que vamos a vencer a Goliat con nuestra onda, con nuestra Biblia. Le damos un bibliazo y ya está. Se acabó la corrupción, se acabó la crisis económica, política y todo eso. Si así fuera de fácil, hace rato hubiéramos salido de esta situación. Miren, aquí hay varias propuestas. ¿Qué hacer? Ejercer el profetismo como en la época de Israel. Algo así como la rebelión profética. Volver a los principios como nación, por lo menos a los ideales. Voy a ponerlo aquí para no olvidarnos. Ideales originarios. El sueño de Bolívar, la patria grande, un solo pueblo, el pueblo unido jamás será vencido, no sé cómo le quieran llamar. Vivir lo que predicamos, ser consecuentes éticamente, volver a Dios, convertirnos, porque la vida que llevamos parece que fuera una vida de no creyentes. Hemos perdido la fe, no creemos en el milagro, no creemos en la oración que puede ayudar a salir de esta situación. Hay que adecuar, hay que educar adecuadamente, hay que concientizar a la gente. Y aquí no hay que olvidar, pero hay que ponerle, hay que orar, pues, porque ¿quién nos va a defender, no? O el Chapulín Colorado nos va a defender. Pastor Bernardo. Sí. Qué hermoso fuera que se una todas las iglesias y hacer una campaña de oración totalmente por ese aspecto, una oración, o ese mostrar o sea, una oración total, ¿no? Con un solo objetivo, ¿no? Pero aquí hay un problema también de las iglesias. Sí. Y también tenemos que trabajar en eso también, ¿no? Claro. Mira, llamados a la oración mundial han habido, en esta pandemia. Sí han habido, claro. Muchos, yo he visto en internet, por Facebook, que decían tal día va a haber una oración por el mundo entero y todo eso. Y luego cada uno vive lo suyo, ¿no? No le importa. O que será que ya no creen en la oración. Más seguro es también, eso. también pasa eso. Que vamos a estar orando eso, ¿no? Yo le he puesto por ahí, hay que orar. Unir esfuerzo con otras fuerzas vivas de la sociedad. ¿Qué más podríamos hacer? Ojo que el problema es grave, ¿eh? Voy a retroceder. La situación grave del Perú, voy a poner la más grave porque hay varias aquí. La situación grave del Perú pasa por una situación de corrupción, crisis económica, política, violencia en diferentes niveles, delincuencia, inseguridad ciudadana, si no hablo de prostitución, etcétera, etcétera, déficit laboral
y pagos injustos. Hay injusticia, acefalía, discriminación religiosa, crisis educacional y de salud. Acá podríamos aumentar pérdida de valores, olvido de nuestras tradiciones, ¿no? Olvido de las tradiciones culturales. Por ejemplo, cultural que teníamos era la minca. Cuando alguien no tenía una casa, todo el pueblo venía y le ayudaba a construir la casa. Esa solidaridad que luego era, digamos, de vuelta, se ha perdido. Ya no hay la minca. Ahora cada uno sálvese quien pueda, pues, ¿no? El problema es tu problema, yo también tengo que sobrevivir igual que tú, etcétera. Ese es el problema de la ciudad, a diferencia del campo, donde ahí por lo menos uno ayuda al otro. Bueno, esa es la situación. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación? Por idolatría, por el pecado, por la ambición de uno en relación con otro, por la desigualdad social, la injusta distribución de las riquezas, la expropiación de la riqueza por mano de terceros, ¿no? O sea, gente que viene de fuera de repente. Hay una inconsistencia de la fe cristiana que predica, pero no vive lo que predica, que se convierte en una falsa consecuencia ética, y los profetas brillan por su ausencia. Y entonces, ¿qué hacer frente a una situación como esa? Hay que ejercer el profetismo como en la época de Israel, con riesgo de morir, ¿no? ¿Qué más? La rebelión profética, que revelarnos como profetas. Volver a los principios como nación, es decir, a los ideales originarios de los fundadores de la nación. ¿Qué más? Vivir lo que predicamos, volver a Dios, convertirnos. ¿Qué más? Educar a la gente adecuadamente, concientizar. Tenemos que orar. Tenemos que unir esfuerzos con otras fuerzas de la nación. No estamos solos, ¿no? No somos los únicos que vamos a salvar al país. Si vamos a orar, no lo vamos a hacer solitos, ¿no? Hay mucha gente que puede involucrarse en la oración, como decías, José Brici, ¿no? ¿Qué más haríamos para salir de esta situación? Yo diría, trabajar con honestidad. Vivir, como lo han propuesto ustedes mismos, ¿eh? En integridad, sin falsificar nada, sin hacer huelga de brazos caídos, ¿no? Hay que vivir como cristianos. Hay que trabajar justamente, no engañar al que nos da el trabajo. ¿Qué más? Para terminar, ya estamos en la hora. Pastor, sí. También sería involucrarse en el ámbito político sí, claro. como iglesia. No, eso sí. También. Vamos a poner en el ámbito público mejor, más grande. Eso significa que podemos ser consejeros de los políticos, no necesariamente meternos en política, pero podríamos hacer consejería, ¿no? Ayudarles. Estar siempre ahí. Sí, ¿alguien quiere hablar? No, estaba pensando, eso sería algo muy importante, ¿no? Se trabajaría desde la raíz del problema, casi adentro, la corrupción que surge adentro del ámbito político mayormente, ¿no? Así es, claro. La iglesia muchas veces excluye de eso. Yo diría hasta hacer guerra espiritual en el mejor sentido del término, ¿no?
Claro, claro. Es porque estas son fuerzas demoníacas instaladas en el Estado, instaladas en los que tienen poderes. O sea, hay poderes espirituales detrás de los poderes civiles, políticos y militares. Si haces algo que no va en la línea de ellos, te desaparecen. No podemos ejercer un profetismo si no somos fieles a Dios. ¿Quién nos ampara? Pues Dios es el único que nos puede amparar. Estamos luchando con un monstruo, con un gigante. Todos los que están metidos en corrupción. Entonces, como verán, estamos construyendo, haciendo teología, analizando la realidad, viendo las causas y luego hacer una teología de la integridad, teología, qué sé yo, ¿cómo más me han dicho? Teología de la decencia, de la integridad, de la identidad, dignidad humana y de la anticorrupción. Casi yo me animaría a poner todos los nombres. Teología de la decencia, integridad, dignidad y anticorrupción. Porque todo eso está involucrado, ¿no? Y de la fidelidad a Dios. Todo eso se traduce en una teología de la fidelidad a Dios y al pueblo y a su pueblo. Muy bien, hermanos. Hasta aquí, ya nos hemos pasado de la hora, pero bueno. Normalmente terminamos 9:30, pero cuando trabajamos todo, la hora se pasa rapidito. Muchas gracias, ya tengo otro libro para publicar. Gracias a ustedes. No, pastor, gracias a usted por todo lo que nos permite pensar, ¿no? A veces no hemos tenido ni siquiera una perspectiva acerca de esto, un pensamiento, ¿no? Y ahora ha salido humo de... Urgente, ¿no? Sí. Urgente. Ya les paso estas ideas que hemos trabajado aquí. Gracias, Carlitos. Gracias, Joel. Gracias, José Bessi. José Gracias, Cuya. pastor. Gracias, compañero. Gracias, Alejandrina. Nos vemos. Ya se fue. Ahí estás, ya te despertaste, ¿no? Ya, Alejandrina, nos vemos entonces. De aquí de este viernes hasta el próximo.